Llevaba semanas posponiendo la reparación de la tubería bajo el fregadero. Cada mañana el tic-tic de la gota cayendo me recordaba que había cosas en mi vida que también necesitaban atención, pero yo seguía aplazándolas con la misma facilidad, como si el tiempo fuera interminable. Aquel viernes amaneció cálido, uno de esos días típicos de Valencia en los que la luz parece más suave y el aire trae un olor a pan recién hecho y a mar. Me levanté temprano, miré la pequeña mancha húmeda en el suelo de la cocina y, casi sin pensar, marqué el número del servicio local. En 1 hora llegará el técnico, señora, me dijo la voz amable al otro lado. Colgué el teléfono y, mientras abría las ventanas, pensé en esa palabra, señora. A veces me hacía sonreír, otras me pinchaba un poco por dentro, como un recordatorio ajeno de mis 49 años. Yo no siempre me sentía así, muchas veces el mundo parecía empeñado en recordármelo más que mi propio reflejo. El timbre sonó justo cuando estaba acomodando unas tazas en la encimera. Fui a abrir sin ninguna expectativa, hasta que lo vi. En el umbral se encontraba un chico que no coincidía en absoluto con la imagen que yo había creado en mi cabeza. No era el típico técnico de gesto cansado y herramientas colgando del cinturón. Este era distinto, joven, quizá unos 25 años, con los ojos oscuros y serenos, y una sonrisa tranquila que parecía iluminar un poco el pasillo. Buenos días. Soy Daniel, vengo por la reparación de la tubería, dijo con un tono respetuoso que no siempre se escucha en ciudades grandes. Me quedé un segundo en silencio, sorprendida, antes de apartarme para dejarlo entrar. Sí, claro. Pase. Es aquí, en la cocina. Daniel trajo consigo un maletín y, además, una herramienta larga que captó mi atención inmediatamente. Tendría unos 72 centímetros, quizá un poco más, y su tamaño imponía incluso antes de saber cómo la usaría. Me descubrí reaccionando con un leve rubor, una sensación tan inesperada que me obligó a recomponerme rápidamente. Él no pareció notarlo. Se arrodilló frente a la tubería con una naturalidad casi elegante. La instalación es un poco antigua, pero no se preocupe. Podemos arreglarla sin problema, comentó mientras revisaba la fuga. Su voz tenía un ritmo pausado, amable, que hacía que uno quisiera seguir escuchándolo aunque estuviera hablando de tornillos y válvulas. De vez en cuando levantaba la mirada para preguntarme si quería que hiciera algún ajuste adicional, y cada una de esas miradas se quedaba en el aire un instante más del estrictamente necesario. No era descarado, era atento. Y esa atención hacía que el ambiente en la cocina se volviera extraño, cálido, casi íntimo sin serlo. Yo intentaba mantenerme ocupada buscando paños, abriendo cajones, moviendo cosas que no necesitaban ser movidas, solo para disimular que mi corazón estaba marcando un ritmo fuera de lo habitual. No recordaba la última vez que alguien, y menos alguien tan joven, me miraba con esa mezcla de respeto y curiosidad. ¿Le molesta si cierro el agua un momento?, preguntó él, levantándose ligeramente. No, claro, haga lo que necesite, respondí, aunque me sorprendió escuchar mi propia voz tan suave. El sonido del agua cortándose resonó en la casa, y por un instante todo se quedó en silencio. Solo él, la cocina y yo. Y aquella extraña sensación, como si algo hubiera cambiado de lugar en mi interior. Mientras Daniel aflojaba una pieza, la luz de la ventana caía sobre su perfil y me descubrí observándolo más de lo razonable. Me obligué a desviar la mirada, sintiéndome inesperadamente vulnerable. No sabía por qué me afectaba tanto. Quizá porque llevaba años acostumbrada. Yo no lo sabía aún, pero aquella mañana marcaría el comienzo de algo más profundo que una simple reparación doméstica. Algo que todavía no podía nombrar. Algo que apenas empezaba a despertar. Mientras Daniel trabajaba, yo me quedé en la cocina, apoyada ligeramente en la encimera, intentando aparentar calma. Él parecía moverse con una concentración que casi imponía respeto. Cada herramienta tenía su lugar, cada gesto era preciso, cada explicación salía de sus labios como si quisiera asegurarse de que yo entendiera no solo lo que hacía, sino también por qué. Voy a ajustar esta pieza primero. Así evitamos que la presión vuelva a generar fuga más adelante, me dijo sin dejar de trabajar.
Me sorprendió esa manera suya de hablar, pausada, clara, sin tecnicismos innecesarios. Era como si no quisiera que yo me sintiera fuera de lugar. Como si su objetivo fuera no solo reparar la tubería, sino también hacerme sentir confiada, segura, acompañada en un proceso que, para la mayoría de la gente, suele ser simplemente un trámite molesto. Lo observaba con discreción, aunque no siempre lo lograba. Sus movimientos tenían una naturalidad que resultaba difícil ignorar. Y, sin embargo, lo que más me impactaba no era su destreza, sino la forma en que cada tanto levantaba la mirada para buscar la mía. ¿Está bien así? ¿Quiere que revise algo más? Preguntaba con una seriedad inesperada para su edad. Esos segundos en los que se cruzaban nuestras miradas se estiraban de una forma extraña. No incómoda, pero sí cargada de una sensación que no sabía explicar. Había en sus ojos un respeto profundo, una especie de atención genuina que me hacía sentir vista, y no de la forma en que solemos sentirnos observadas en la calle, sino de una manera más humana, más cálida. A veces volvía a su trabajo enseguida, pero la estela de su mirada permanecía en el aire como una huella suave. Era difícil ignorar cómo la atmósfera de la cocina iba transformándose, como si el simple hecho de compartir aquel espacio con él hiciera que el ambiente se llenara de una calma tibia. Me descubrí sonriendo sin razón. No una sonrisa amplia, sino una muy discreta, de esas que aparecen cuando algo te toca por dentro de una forma inesperada. No sabía si era su voz, su postura relajada, o la manera en que trataba de mantenerme informada de cada paso, pero había algo en el que despertaba una ligereza que hacía años no sentía. Ahora cerraré la válvula y veremos si la presión se estabiliza, comentó mientras se levantaba un poco, limpiándose las manos con un paño. Asentí, aunque estaba más pendiente de su expresión que de sus palabras. Él volvió a mirarme, esta vez con un brillo suave en los ojos, como si quisiera asegurarse de que yo realmente estaba tranquila. No se preocupe, va a quedar perfecto, añadió con un tono tan firme y al mismo tiempo tan amable que me estremeció un instante. Y entonces lo sentí, una sensación cálida en el pecho, ligera, casi imperceptible, pero real. Algo que había estado dormido mucho tiempo se movió dentro de mí. Era extraño. No se trataba de atracción física, ni de esas emociones impulsivas que a veces confundimos con algo más profundo. No. Era algo más sereno, la sensación de ser tratada con delicadeza, con consideración, con una atención que no exigía nada a cambio. Quizás por eso mi respiración se volvió un poco más lenta, más consciente. Quizás por eso la cocina, mi cocina de siempre, pareció un lugar distinto. Como si el paso del tiempo ahí dentro se suavizara. Por un momento, casi olvidé la gotera, la tubería, el problema inicial. Me sentía ligera, viva de una manera sutil, como si los años retrocedieran apenas lo suficiente para que recordara cómo era sentir un pequeño destello de ilusión sin motivo aparente. Y aunque intenté disimularlo, creo que él lo notó. Porque cuando volvió a inclinarse para seguir trabajando, una sonrisa muy leve asomó en su rostro. Era discreta, casi invisible, pero estaba ahí. Y ese gesto, tan sencillo, hizo que yo también respirara un poco más profundo. Como si, sin decirlo, los dos entendiéramos que en esa reparación estaba ocurriendo algo más que un simple trabajo técnico. Algo que ninguno de los dos había buscado, pero que ya empezaba a tomar forma. Cuando Daniel terminó de ajustar la última pieza, un silencio suave llenó la cocina. La tubería, que durante semanas había sido una molestia constante, ahora funcionaba con una calma casi simbólica, como si todo en ese pequeño espacio hubiera recuperado un equilibrio perdido hacía tiempo. Daniel se incorporó despacio, limpiándose las manos con un paño blanco. Luego comenzó a guardar sus herramientas una por una, con la misma delicadeza con la que había trabajado desde el principio. Observé cómo colocaba aquel instrumento largo, el de 72 centímetros, el que tanto me impresionó al verlo entrar por la puerta, dentro del maletín. El clic que hizo al cerrarlo sonó sorprendentemente definitivo. Pero él no se movió hacia la puerta de inmediato. Se quedó quieto, como si necesitara un segundo para encontrar las palabras correctas. Miró alrededor, luego hacia mí,
y noté en sus ojos un brillo que no era simple cortesía profesional. Algo más cálido se escondía allí, algo que parecía querer decir más de lo que sus labios iban a expresar. Si necesita ayuda otra vez, estaré cerca. Trabajo mucho por esta zona, dijo finalmente, con una voz demasiado suave, demasiado cercana para sonar como un simple ofrecimiento de servicio. Su frase quedó suspendida entre nosotros unos instantes, y en ese pequeño lapso sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, la certeza de que alguien realmente prestaba atención, de verdad, más allá de una obligación laboral. Asentí, intentando mantener la compostura. Gracias, Daniel. Lo aprecio mucho. Él sostuvo mi mirada un segundo más, como si quisiera asegurarse de que había entendido algo que no se decía en voz alta. Y entonces, sin prisas, se dirigió hacia la puerta. Cuando la abrió, el ruido de la calle entró brevemente, voces, motos, pasos apurados. Pero en cuanto la cerró detrás de él, la casa quedó envuelta en un silencio completamente distinto del de la mañana. Era una calma cálida, ligera, casi vibrante. Me quedé de pie en medio de la cocina, observando la tubería impecablemente reparada, y me descubrí respirando más despacio, como si todo dentro de mí hubiera cambiado de ritmo. No era solo satisfacción por el trabajo bien hecho. Era algo más profundo, más íntimo, aunque apenas perceptible. Un simple encuentro, un trabajo rutinario, y aún así, algo en mí se había movido, como un pequeño gesto del destino, una caricia inesperada en una vida demasiado ordenada. Me apoyé suavemente en el borde de la encimera. Pensé en su voz, en esos instantes en los que nuestras miradas se habían cruzado, en cómo parecía escucharme incluso sin que yo hablara. Pensé en su manera de explicar cada paso, en su paciencia, en esa forma respetuosa de tratarme, como si la edad no fuera una barrera sino un detalle insignificante. Y entonces lo sentí. Una chispa pequeña, suave, pero innegable. Un presentimiento. Una posibilidad. Quizá, que no me había permitido sentir desde hacía años. Miré hacia la puerta por donde se había ido. La cerradura seguía quieta, silenciosa, pero en mi mente aún resonaban sus palabras. Estoy cerca. Trabajo mucho por esta zona. Era una frase sencilla, y, sin embargo, abría una historia entera. La tarde avanzaba lentamente, como si quisiera darme tiempo para asumir lo ocurrido. Y mientras me movía por la casa, algo dentro de mí repetía una idea persistente, casi temerosa de volverse esperanza. Tal vez no haya sido nuestra última vez. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no rechacé ese pensamiento. Lo abracé, sin saber que, muy pronto, una nueva visita, inesperada, urgente y completamente distinta, cambiaría todo lo que yo creía controlar. Gracias por vivir esta historia con nosotros en Diario de Amor. Suscríbete, dale like y no te pierdas los próximos capítulos donde el deseo y el destino vuelven a cruzarse.